De repente el siglo XIX vuelve a prestarle atención a Shakespeare, digamos, ¿no? De una manera u otra. Por ejemplo, yo creo que ahorita eso está pasando otra vez. Shakespeare está A todo lo en que todos, da. en Sí. todos los cafés y en todos los lugares, ¿no? Bueno, desde luego el siglo de oro es un acervo igualmente enorme que también tendríamos que poder usar de él. Antier comentamos esto, justamente Fuenteovejuna, dicen completita ella muchas de las cosas que podríamos querer decir ahorita o en las que quisiéramos pensar, reflexionar o sentir. Ahí está. Hay esta impresión, Otto, disculpa, porque creo que todo va abordando sobre lo mismo. Nos referimos a textos generados en la contemporaneidad e inmediatamente nos vamos a términos como la separación, lo desgajado, ese tipo de cosas. Cuando uno entra en el siglo de oro, al contrario, tiene esa sensación como de subirse o de experimentar la colectividad, como en un autobús o como... Es decir, podríamos hablar un poco de esto, es decir, lo instructivo que de pronto puede llegar a ser para el actor. Esta experiencia con obras de teatro clásico en donde en realidad hay toda una experiencia con la colectividad que suele ser muy infrecuente en la modernidad. Claro. Yo, por ejemplo, aquí uno tendría que pensar, yo creo que esta sensación, Edgar, la tenemos por la distancia histórica. Ajá. ¿No? En gran medida. Okay. O sea, la distancia histórica nos ayuda a verlo de esta manera integral, que me parece que nosotros también tenemos, pero no creo que alcancemos a verla con mucha claridad. Sin embargo, ambas épocas, el siglo de oro como el teatro isabelino, me parece que están generando algo que es muy importante. Lope de Vega no hace notas en sus textos. Sí. O sea, ¿para qué hace notas si ahí está él? ¿No? Shakespeare no hace notas, pues él la está montando. ¿No? O sea, no, son otras concepciones, por supuesto. Y además, ¿para quién está escribiendo? Quien lee un poquito de historia, de pronto dices, claro, el corral, un poco lo que decían, es para oírse. El corral de comedias todavía no sufre la ruptura de la caja italiana que implica el volumen, que implica otro tipo de concepción espacial. Y entonces, pues tú vas, son los juegos, entiendes, el público entiende las convenciones de inmediato y es otra concepción espacial. ¿No? ¿Quién es el público? Pues de distintos estratos sociales. ¿Quién es el público isabelino? Igual, ¿no? Es decir, sí hay una conexión, sí la gente está allí, ¿no? Sí la gente está participando, sí la gente se ve reflejada un poco en los criados, un poco en los señores. O sea, las pasiones, los sentimientos, las ideas, incluso visto con mucha crítica, ¿no? Por ejemplo, Fuenteovejuna, alguna vez discutía con un compañero, le decía, claro, Fuenteovejuna puede ser al mismo tiempo el gran discurso contra la opresión. También, ¿qué es Fuenteovejuna? El gran discurso contra los señores feudales. Claro. Es decir, debemos fortalecer el reino, debemos fortalecer el Estado Nacional español, sí. Tenemos que fortalecer el reino español y empezar a quitar a todos los señores feudales que lo combaten y que hacen... solo la justicia reside en el rey, todos los otros son unos forajidos que hay que acabar y que el pueblo se acaba con ellos en beneficio del rey, muy bien. Y entonces me decía, no, es que esa es la apología del centralismo del Estado Nacional absolutista español. Sí, también, ¿no? En su contexto. Pero si nosotros la ponemos hoy, obviamente no estamos apostando por ese Estado Nacional español que ya se formó hace mucho tiempo. Estamos apostando por lo otro, que sí queda. Es un poco como Aristófanes. Tú vas a Aristófanes y si estudias un poco, pues te sorprende que sea tan conservador políticamente. Claro. Que en realidad él está añorando la Atenas de Esquilo. O sea, Esquilo es un soldado. Primero hay que ser un soldado y luego un escritor. Bueno, Sócrates es un forajido, es un pervertidor de jóvenes, igual que Platón, igual que Eurípides. Y entonces, claro, políticamente es un hombre muy conservador y sin embargo los textos que nos deja son extraordinariamente revolucionarios. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque está subvirtiendo la realidad, porque está subvirtiendo las formas, porque está subvirtiendo todo esto. Entonces, volvemos una y otra vez al punto. No puedes arrancar si no conoces de qué estás hablando. Yo, además del maestro Ibáñez,
quisiera hablar de otro gran maestro, que para mí ha sido un maestro, bueno, fue mi maestro pero un tiempo, pero además como espectador fue un maestro, y quien me reconcilió mucho con el Siglo de Oro, que fue Héctor Mendoza, también guanajuatense, por cierto, ¿no? Y, o sea, yo recuerdo con gran placer su Dama Boba, que fue en el Galeón. O sea, este desparpajo de que el pañuelo de la Dama Boba, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Nicea, o Nicea Finea, bueno, de la Dama Boba, se convierte al final, todo el escenario es el pañuelo de la Dama Boba. O sea, y obviamente la cantidad de... O sea, no es un capricho, no es una ocurrencia. Tal vez empieza como una ocurrencia, pero la ocurrencia se vuelve discurso, ¿no? Y claro, al final el mundo es un pañuelo. Es el pañuelo de la mujer que se acaba de enamorar y que de ser tan tonta se hizo tan lista por el amor, ¿no? Y entonces encuentras que hay todo un discurso, que conoce el texto, que maneja en el verso, que no importa que el indiano llegue vestido en algún momento con plumas y que recite, y que eso se vuelve muy divertido. O sea, hay una gran libertad. Y que los músicos sean el perfil de una banda de jazz que entran con un carrito y, o sea, ya no importa. O sea, creo que uno puede ir a donde sea, si sabes de qué estás hablando, si construyes un discurso. Y de ahí al Castigo sin venganza, claro, que hizo en el Granero, claro, en donde todo el vestuario es una sola mesa, es la escenografía, y todo el vestuario son hábitos blancos. Eran blancos, ¿verdad? ¿Tú lo viste, George? Bueno, creo que eran hábitos blancos y eso es todo el vestuario. Todos entran siempre cubiertos y las escenas empiezan cuando se descubren. Una convención extraordinariamente sencilla, formalmente muy arriesgada. No necesitamos grandes vestuarios, no necesitamos los vestidos, no. Y todo el tiempo el texto impecable, la acción impecable, la comprensión impecable, Blume, Dora, o sea... Era una magia y es una mesa nada más. Sí, carácter de elementalidad en el siglo clásico. El mundo es un pañuelo, el mundo es una mesa. Es decir, llegamos a convenciones tremendamente elementales de la realidad. No todos. No, parto a esto, porque me lo decía, fíjate, lo platicaba yo con el maestro Aurelio González del Colegio de México, gran maestro mío medievalista, y me decía, es que piensa un poco en los actores del Siglo de Oro. O sea, ¿cómo era la gente? ¿Cómo eran los contemporáneos de Lope? Pues era gente de muy de estratos sociales, o sea, eran campesinos, eran gente del pueblo, ¿me doy a entender? Artesanos. Y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención, siendo muy joven. Ellos no sabían más del teatro del Siglo de Oro de lo que sabemos nosotros, pero sí entienden esta elementalidad, que es básica. Y que creo que sería una divisa por lo demás sana partir de ese criterio. Hay un detalle así como también anecdótico, ahora fue un poco, pero simplemente decir, bueno, la mayor parte de la gente no sabía leer. No sabía leer, claro, sí, exacto. Pero sabía hablar. Exactamente. Y sabía escuchar. Precisamente, había entonces los que sí sabían leer, leían muy bien. Sí. Es decir, porque no solo era por el gusto de hacerlo, sino porque generalmente cobraban en los pueblos o en los lugares la función de lectores, precisamente. Bueno, el Siglo de Oro es el Siglo de Oro de 3 personas. No, por supuesto. No, y es un siglo de oro, que llamamos de oro, pero de una gran injusticia social, claro, de una gran miseria del pueblo español, de una gran cantidad de necesidades. Por eso es tan próximo a nosotros el Siglo de Oro, que tenemos el hombre más rico y un país lleno de miserables, sí, ¿no? O sea, es nuestro siglo. Es nuestro siglo. En muchos sentidos, sin duda. Lo estamos viviendo. Y esto de la elementalidad, a mí me parece que es importante. O sea, ¿cómo puedes llegar a la síntesis? ¿Cómo puedes llegar a... que también podría ser muy barroco, ¿no? Yo creo que eso es el barroco. Pues no sé, pero creo que desde lo más sencillo hasta lo más barroco, uno podría decir, tengo que hacer mi lectura. Y eso... hacer mi lectura, apropiarme del clásico es lo que hace que el clásico siga vivo. Claro. Y así por último me quedé con la tentación esta de justamente, bueno, esta discusión que tuviste con algún amigo de si Fuentevejuna era una apología del poder centralizado, etcétera, etcétera. Si te vas al texto original y lo recreas en toda su detalle, digamos, en toda su precisión, no tiene por qué no la gente entender
digamos, la parábola. Entonces, bueno, no tiene por qué, la gente no somos tontos, no tratamos de defendernos, entender de qué estamos hablando y tomar lo que sí tiene que ver conmigo y entender las distintas particularidades en cada caso. Siglo tal contra siglo cual, vestidos así contra vestidos asado. ¿No? Las diferencias no se tienen por qué, no se pierden ni se van a perder si están bien dichas. Qué bien, sí. Jorge, ¿alguna otra? No, yo creo que concluiría diciendo que todo eso que queremos encontrar los actores y los directores está en el texto. En el propio texto. Todo está en los versos, todo. Muy bien. No hay que buscar más allá. Ahí está. Pero hay que saber buscar. Por supuesto. Un buscador. Esa sería la Afortunadamente no puede construirse un software así. Sí, ¿verdad? Eso tiene que hacerlo. Maestro Otto, maestro Gilberto Guerrero, maestro Jorge Ábalos, un placer.